para todos los amigos, para todas las personas, todos los familiares, todos los hermanos en la fe, para todas las personas que nos visitan, sean bienvenidos a un nuevo paso. El programa de los días martes, donde tocamos temas que son de suprema importancia para el ámbito cristiano, donde hemos hablado de momentos, circunstancias y situaciones referentes a lo que son aspectos proféticos, aspectos apocalípticos en algunos casos, aspectos que tienen que ver con la venida de Cristo también, y en algunos momentos incluso también hemos hablado obviamente sobre algunas otras profecías que encontramos dentro de los diferentes libros de la Biblia. Pero también hemos venido tocando algunos otros temas que son de suma importancia, vuelvo y lo reitero, para el mundo cristiano, para el pueblo creyente y particularmente para la iglesia de Cristo. Así de que le damos la bienvenida en esta noche a cada uno de ustedes. Gracias de antemano por estar conectados, por compartir, viralizar este video y por supuesto por darle ese like que nos ayuda obviamente para poder seguir manteniendo todo este tipo de transmisiones vigentes y obviamente de que los podamos seguir subiendo semana tras semana. Y justamente hablando de semanas, la semana anterior hablamos o comenzamos lo que es un tema que es de suma importancia y que no tiene necesariamente que ver inclusive con cuestiones proféticas, pero sí directamente con dos aspectos en mi criterio que son bastante, pero bastante importantes. El primero que tiene que ver obviamente con lo que es la esencia del reino de Dios, la forma como el reino de Dios funciona, la manera como es colocado a través de las mismas palabras de Jesucristo. Y obviamente el segundo ítem o el segundo aspecto es qué tipo de personas serán los que calificarán en algún momento dentro de ese reino de los cielos. Pues bien, hemos venido hablando sobre lo que está ubicado en Mateo 5 y se le conoce como el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Y básicamente hace alusión a lo que les estoy refiriendo en estos momentos. Y vamos a seguir en esta noche hablando sobre él, sobre este sermón, bien pero bien interesante, bien particular, bien bonito a la hora de analizarlo y ojalá también sea del agrado de cada uno de ustedes. Pero déjenme, como siempre, voy a saludar a mis panelistas en esta noche antes de empezar a avanzar en el tema. Y arranco con usted, copastor, como siempre, dándole la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando en este nuevo capítulo del Faro. Bienvenido también usted a este programa del Faro y a este capítulo que hace referencia al Sermón de las Bienaventuranzas o también del monte como es conocido. Bienvenido. Dios les bendiga a usted, pastor, igualmente a nuestro hermano Ricardo, a nuestro hermano Exxon allá en los Estados Unidos, le bendecimos y a cada una de las personas que nos acompañan en esta noche. Gracias de antemano porque sabemos que ustedes van a compartir el link de esta enseñanza y con ello bendecirán a muchas otras personas también con esta palabra que traemos esta noche. Estamos hablando de uno de los, digamos, más conocidos o más importantes mensajes, bueno, no, llamémoslo importante porque en general todo lo que hizo el Señor Jesús es importante, pero digamos uno de los más llamativos mensajes que es el de la bienaventuranza, ¿no? Y yo creo que es la respuesta para muchas personas que se preguntan ¿cuándo la injusticia dejará de reinar? ¿Cuándo obtendremos algún premio, si lo podemos llamar así, para lo que nosotros hemos trabajado dentro de la tierra? Mucha gente dice que, bueno, he hecho aquí en este mundo esto, aquello, y veo que como que no hay ningún galardón de parte de Dios. Pues bien, el Señor aquí en este monte y en estas enseñanzas que está dando en las bienaventuranzas, está dándole justamente a cada uno lo que se merece. Una palabra de consuelo, una palabra de esperanza para aquellos que estamos necesitados en cualquiera de los ámbitos, sea material, espiritual o lo que sea. Lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir estudiando a través de esta noche.
La pregunta que quedó de la semana pasada y que esta noche nos la volvemos a realizar. ¿Las bienaventuranzas para dónde son? ¿Tendrán cumplimiento aquí en la tierra o simplemente son una voz de esperanza para aquellos ya cuando vayamos al reino de los cielos? Es decir, cuando muramos y vayamos a un juicio y demás, para allá son las bienaventuranzas cuando todos vamos a ser consolados, o esas bienaventuranzas también se van a dar aquí en la tierra. No olviden dejar sus respuestas por allí, lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan que también para nosotros es muy importante. Bienvenidos a esta segunda parte de las bienaventuranzas del Sermón del Monte del Señor. Sí, pues indudablemente todas las cosas como usted lo manifiesta que están registradas dentro de la Biblia son importantes, ¿no? Más sin embargo, hay circunstancias y situaciones específicas que tienen un realce, podríamos decirle que un poco mayor. Por ejemplo, digamos que en el momento en el que Jesús es llevado a la cruz, es un pasaje que indudablemente a nosotros como creyentes nos trae o nos muestra momentos gloriosos y un significado tremendo, porque al fin de cuentas, eh, a través de ese pasaje se nos está recordando, por ejemplo, lo que es la salvación entregada a través de ese sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, sí, digamos, hay como momentos que son bastante valiosos dentro de la escritura y que tienen un trasfondo realmente de bastante bendición, llamémoslo de alguna manera, o de una bendición aún mayor a los demás otros pasajes. Y este del Sermón del Monte tiene también bastantes características particulares porque pues es de alguna manera ver el nuevo pacto, como lo dice mismo Jesús, ya realizado a través de aspectos como este sermón o estas bienaventuranzas que encontramos dentro de esta escritura. Bueno, logramos de que nuestro hermano Richard esté en un segundo programa. Eso es un motivo de alegría, o sea, tuvimos que estar durante toda una semana de negociaciones, tratando de que nos pudiera compartir de su tiempo, de que pudiera estar nuevamente en el programa y lo logramos, bendito sea el Señor. Bienvenido hermano Richard, bienvenido en esta noche a un nuevo faro, tema el sermón de las bienaventuranzas o del sermón del monte como usted lo quiera colocar. Hola, mi paz, muy buenas noches. esa entrada, ¿no? Orando y ayunando por el líder de jóvenes. Jairito, muy buenas noches. Edson, hermano, allá con ese frío que está haciendo en Estados Unidos, hermano. Espero que esté muy bien. Y bueno, iglesia, muy buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Primeramente, gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos da cada 8 días de poderle buscar y hallar lo que nos gusta, la verdad, ¿cierto? Y precisamente, iglesia, estas características, estas bienaventuranzas, en donde las personas deben buscarlas, ¿cierto? ¿Para qué? Para el reino de Dios. Precisamente la pregunta que salió a flote hace 8 días, ¿no? ¿Son las personas que están dentro del reino de Dios o aquí en la tierra? Hoy, estas características vamos a tratarlas más porque Dios se alegra muchísimo al ver las personas que tengan unas o todas estas características como tal, ¿cierto? Por eso, iglesia, les invito a poner muchísimo cuidado, Biblia en mano, y empezar este tema tan hermoso, porque precisamente el Señor sube a ese monte y solo se pone a hablar con sus discípulos, el cual pues debe haber algo muy secreto, bueno, no tan secreto, porque el Señor pues precisamente utiliza estos programas pues para que nosotros entendamos cuáles son los planes de Él, ¿cierto, Paz? Entonces,
Iglesia, no que tenemos más tiempo y empecemos con estas preciosas enseñanzas de nuestro amado Jesucristo. Gracias por conectarse. Bueno, también quiero bueno, lo había dicho la semana pasada, lo dije la semana antepasada, también tal vez incluso, pero esto simplemente para que lo tengamos en cuenta, que vamos a tener una rotación de nuestros panelistas semana tras de semana, incluso para que usted también opiniones de diferentes hermanos, de diferentes personas. Vamos a tener invitados en el transcurso de este año, seguramente en los temas que se estén tratando, que se estén manejando. Y pues nuestro hermano Exxon, por cuestiones eminentemente de trabajo y porque pues además ya también habíamos programado de alguna manera de que en este capítulo él no estuviera presente. Eh, por esa razón usted no lo ve acá con nosotros. Más sin embargo, él estará en las próximas ediciones de cada uno de los estudios que tengamos. Le saludamos, sabemos de que se encuentra por allá en los Estados Unidos y le bendecimos en el amor de Jesús. Y como les digo, no es para que nos preocupemos, no es para que de pronto saquemos conjeturas ni nada de eso, simplemente hace alusión a la programación que se va a mantener dentro de lo que es el formato de este Faro 2022. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia a lo que hace alusión a este estudio bíblico. Y para ello los voy a invitar de que estén abriendo sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. La semana anterior recuerdo que les dije que una de las traducciones que descubrí hace un corto tiempo, pero que realmente me gusta muchísimo la forma como es plan de versículos y de pasajes de la Biblia. Me gusta bastante la forma como se maneja esta traducción, que es la nueva Biblia viva, pero hoy voy a regresar directamente a lo que es la versión Reina Valera, que es la que es más probablemente común o que es la más seguramente aceptada, llamémoslo de alguna forma, dentro de las iglesias y también dentro de las personas que conforman las iglesias y que normalmente son las versiones que tienen ahí a la mano. Hoy voy a utilizar esta para que inclusive hagamos una analogía con la que fue la que utilicé la semana anterior. Bueno, en el capítulo 5, verso 1 de ese Evangelio de Mateo nos dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En el verso 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegreaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la semana pasada no mencioné estos versículos, pero sí los quiero tener en cuenta y vamos a ver si de pronto el tiempo nos da para poder desarrollar alguna parte sobre ellos. Y tiene que ver básicamente con dos aspectos que son claves y que son bien, pero bien remarcados dentro del pueblo del Señor. Uno, que está ubicado en el versículo 13 y que hace alusión a la sal de la tierra. Dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? Perdón, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y luego, aparte de eso, también se menciona lo que es la luz del mundo. En el verso 14, 15 y 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hasta ahí dejamos lo que es el texto que vamos a tratar. Vuelvo y les reitero, no sé si el tiempo nos dé, porque pues hay bastante información para tratar en esta noche, pero en la medida de la posible, a lo mejor tal vez podremos tocar aspectos que hacen alusión a esto de la sal de la tierra y la luz del mundo, que seguramente usted lo ha visto ya o lo ha escuchado en varias cantidades de mensajes. Es probable que varios de los prédicas que en algún momento nosotros hayamos escuchado, hablo sobre todo inclusive la gente que lleva más años dentro del cristianismo, este mensaje tal vez lo hayan escuchado porque finalmente es una de las cosas como centrales dentro de lo que nosotros venimos siendo para en referencia de lo que es la iglesia y específicamente el pueblo elegido del Señor. Bueno, ya entrados en materia y para darle paso a mis otros dos hermanos panelistas, quiero simplemente manifestar lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que por allá en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, hay un momento en el cual el Señor llama a Moisés y le dice que es importante que él entregue unas nuevas leyes para que con respecto a ellas se rija el pueblo del Señor, lo que nosotros conocemos hoy por hoy coloquialmente como los 10 mandamientos, ¿verdad? Incluso sobre ese aspecto, sobre ese pasaje, se han hecho cantidades hasta de películas, de series, y obviamente creo que cualquier persona que haya pisado este mundo alguna vez ha escuchado sobre el tema de los 10 mandamientos. Obviamente no voy a hablar de este tema en esta noche, simplemente voy a hacer una analogía porque quiero, como les digo, presentar esta situación de la siguiente manera. Recuerde usted de que lo llama aparte a Moisés, le entrega esas 10 mandamientos y a partir de ese momento el pueblo de Israel, aun cuando sabemos de que hubieron otras leyes también dadas por el mismo Señor, esas 10 se convirtieron en algo que fue prácticamente la esencia de ellos durante el tiempo que estuvieron, durante esos 40 años caminando en el desierto y posteriormente lo que ya sería la parte, digamos, donde están los profetas, donde aparecen los reyes, donde aparecen, bueno, diferentes personajes. Ellos siempre estuvieron con lo que hoy en día conocemos o lo que más o menos se tilda o se maneja como el tiempo de la ley. Ahora bien, esto lo cuento y simplemente lo coloco de esta manera, porque si usted se da cuenta, después de que Jesucristo es bautizado, o sea, arranca su ministerio en realidad, en verdad, que es lo que nos cuenta la Escritura, llega él allá al río Jordán con Juan el Bautista, le pide a Juan que lo bautice, que lo sumerja en las aguas, es bautizado y automáticamente la Escritura prácticamente que nos dice que es transportado al desierto. Y durante ese desierto, recuerde usted las 3 ocasiones en las que inclusive es tentado por Satanás y obviamente está durante esos 40 días dentro de esa situación bien particular en cuestiones físicas y espirituales. Cuando regresa de esa circunstancia o de esa situación como tal, lo interesante es que prácticamente de entrada
lo primero que viene es a dar este sermón, este del que estamos hablando en esta noche. Y dice que muchas personas se agolparon a escucharlo y dentro de ellos obviamente también sus discípulos. Y ahí empieza él a entregarles, como les dije en el preámbulo del programa, lo que vendría siendo el nuevo pacto, las nuevas cosas y cómo se compondría el reino de los cielos. Eso lo quería simplemente comentar o lo quiero dejar en consideración para que arranquemos con este argumento o con esta, vuelvo y lo digo, analogía de lo que ocurre tanto en el Antiguo Testamento con Moisés como ocurre aquí en el Nuevo Testamento con Jesucristo y cómo empieza una nueva manera de funcionar, llamémoslo de alguna forma, el reino de los cielos. Voy con usted, copastor. Notemos que esas leyes que entregó el Señor en el Antiguo Testamento eran unas leyes de comportamiento para el pueblo de Israel. Si ellos obedecían las leyes, iban a obtener un galardón, partiendo nada más de recibir una tierra prometida, pero habían muchas otras bendiciones que iban alrededor. Pero igualmente, si ellos desobedecían a esas circunstancias o a lo que se les mandaba por parte del Señor, iban a recibir una serie de castigos, ¿no? Entonces eso traía o unas consecuencias de cómo el pueblo de Israel se comportara. Aquí lo que estamos viendo en las bienaventuranzas no es más sino que ver cómo esas consecuencias han tenido o han tomado un valor dentro de ciertas personas y a qué se vea abocada cada persona. Una persona que ha hecho ciertas cosas dentro del mundo, dentro de la vida, seguramente va a recibir algo que está entregado por el Señor. Las bienaventuranzas no son más sino que promesas igual, para quien le obedezca, para quien haga efectiva la palabra del Señor en su vida. El Señor le dice, va a haber esto para cada uno de ellos. Obviamente, quien desobedezca, pues va a tener un castigo, que ya lo conocemos cuál es. Pero aquí el Señor se centra en mostrar qué serán esos galardones que el pueblo o la gente o la iglesia o quienes sigan a Dios o crean en Jesucristo van a recibir. Entonces quizá esa sea una parte de la analogía que podemos tener dentro de lo que son las leyes y lo que del Antiguo Testamento y lo que viene a ser esto de las bienaventuranzas, ¿no? Analizamos la semana pasada la primera parte, la primera bienaventuranza, y hablamos y vimos que era un pobre de espíritu. Y bueno, en realidad allí tocamos bastantes cosas, no las quiero mencionar porque ya tuvimos un programa completo en ello. Vamos a la siguiente parte que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hay una parte aquí que hay que reconocer. ¿Por qué llora la gente? Y algunos lloran de alegría, pero aquí se menciona es que van a recibir consolación. Entonces debe ser un grupo de personas las cuales han sido golpeadas por algunas circunstancias dentro de la vida. Miremos por ejemplo el caso de Jesús. Jesús, hay tres partes dentro de la palabra del Señor donde se menciona que Él llora. Una está por allí en el libro de Juan, capítulo 11, lo pueden buscar, que es cuando encuentra a su amigo Lázaro muerto. Él llora entonces viendo como su amigo ya ha desfallecido. Algunos dicen que es por otras circunstancias que él llora, pero tomámoslo en cuenta que es por el hecho de la muerte. Y cuando nosotros hablamos de la muerte, ese es un primer ítem que nos muestra que en este mundo todos vamos a llorar. Porque la muerte, quiérase o no, cristianos o no cristianos, es algo que causa un profundo dolor. Nosotros como cristianos nos alentamos, nos llenamos de fe unos con otros cuando muere uno de nuestros parientes. Puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, lo que sea. Cuando muere uno de los más cercanos a nosotros, obviamente hay un gran golpe de tristeza y nosotros nos alentamos diciéndonos unos a otros, no te preocupes porque él partió a la presencia del Señor, él está gozando. Y uno pues acepta esas circunstancias, pero eso no le quita que en el fondo del corazón muy adentro uno tenga que llorar, tenga que expresarlo en alguna forma. La muerte es algo que causa dolor, quiérase o no. Hay otros elementos que causan llanto también igualmente aquí en la tierra. En el libro déjame ver, aquí en el libro de Lucas, capítulo 19, se menciona otra ocasión cuando Cristo llora. A ver,
Voy a leerlo para que tengamos en cuenta de qué es lo que se trata. Cuando llegó, voy a leer Lucas 19 del versículo 41 en adelante. Dice, y cuando llegó cerca a la ciudad, que era Jerusalén, donde él iba, la gente lo recibió con palmas al verlo. Y él lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y tus enemigos te rodearán con vallado y derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y conoció el llanto de su pueblo, víctima de la ocupación extranjera. Nótese allí entonces por qué está llorando el Señor. Él llega a Jerusalén y la gente, ahí en el último versículo, no lo he leído, pero ahí en el versículo creo es 46, está mencionando que la gente se agolpó y fueron los enfermos, fueron los pobres, fueron las viudas, los marginados, porque para todos ellos él llevaba una palabra siempre de consuelo. Entonces eran gentes que estaban necesitadas y querían oír, diga, una voz de aliento. Y cuando ellos se agolpan allí a escucharlo, imagínense que él se pone a llorar. No sé qué tanto optimismo les daría a los otros verlo. Ellos iban buscando una palabra de fe y el Señor fue a llorar y a decirle, pobre Jerusalén, porque no sabes, tus ojos están cegados y no se dan cuenta de lo que les va a pasar. Destrucción que iba a llegar sobre ellos, iban a ser sitiados. Allí fue cuando les declara no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Esa es la otra ocasión en que el Señor llora. Entonces démonos cuenta, y lo que yo quiero resumir es que en este mundo estamos atacados. Lloramos por muchas situaciones en la vida. Usted puede llorar porque no tiene alimento, porque no tiene un trabajo, porque muere un ser, porque por usted mismo. Hay situaciones psicológicas hoy en día que nos atormentan. Entonces el llanto es algo que está en nuestro mundo. Y el Señor promete entonces allí a todos los que van a llorar, todos los que lloran, un día vamos a recibir consolación. ¿Por qué esta palabra yo pienso que es dada sobre todo, digamos, para las personas que llegan al reino de los cielos? Yo lo pienso en personajes, por ejemplo, como los apóstoles. No los apóstoles de hoy en día, porque esos viajan en avión y duermen en hoteles de 5 estrellas, sino hablo de los verdaderos apóstoles de la antigüedad. ¿Cómo murieron ellos? Vea, murieron torturados. El hermano Exxon hizo una exposición algún día, creo que el pastor también nos dio una enseñanza acerca de cómo murieron los apóstoles. Vea, unos fueron hasta desollados, quitándoles la piel, fueron crucificados, fueron atormentados. Y uno dice, y mucha gente se pregunta, pero ¿dónde estuvo la felicidad de ellos? ¿Dónde ellos van a obtener un premio, un galardón? Pues aquí es donde nace la promesa que dice el Señor, porque ellos recibirán consolación. Esas personas un día van a recibir, sí, alguien que les quite las lágrimas, que les seque ese dolor. ¿Dónde será eso? Obviamente va a ser en el reino de los cielos. Ellos son los que van a ser consolados y esta palabra va para cada uno de ustedes también. Aquellos que están luchando, batallando, que se levantan cada día y no encuentran un mañana fructífero, que no ven con optimismo un futuro, que muchas veces usted se ha preguntado, Señor, ¿hasta cuándo voy a acabar con este dolor? Pues déjeme decirle que seguramente en algunas ocasiones ese dolor ni siquiera se acabará en este mundo, lo llevaremos hasta el último día de nuestros días, pero la gran promesa del Señor es que un día esas lágrimas que usted tiene se las enjugará el mismo Señor en el reino de los cielos. Siga, pastor. Y yo le sumo algunos otros aspectos más. Mire que cuando usted realmente entra directamente a los atrios del Señor, entra directamente a la presencia del Señor, en varias de esas ocasiones su corazón está, como dice la misma escritura, contrito y humillado. Y eso causa justamente de que hayan lágrimas en los ojos de esa persona. Y obviamente en ese momento la sola presencia de Dios, la sola unción del Espíritu Santo hace que nosotros nos quebrantemos y que aparezcan lágrimas en ese momento. Pero incluso también
eh, les coloco a ustedes y a las personas que nos están viendo también esta manera de ver las cosas. Mire que cuando una persona peca, ¿cierto? Y esto lo podemos ver dentro de la escritura. eh, en algunas ocasiones encontramos personajes, como el caso, por ejemplo, de un David, que cuando sabe que cometió un error, que cuando sabe que le falló a Dios en algún momento, tu corazón inmediatamente va delante de la presencia del Señor, y uno de los aspectos que normalmente ocurren es justamente el saber de que le falló se ve reflejado en las lágrimas que tal vez brotan de esa persona, porque al fin de cuentas esa persona está reconociendo de que le falló al Señor, de que hubo algo que causó, digamos, que tal vez la presencia del Señor o el Señor directamente tal vez sí, se apartara o fuera contristado en el caso del Espíritu Santo a causa de ello. Y yo también quiero sumarle a eso este aspecto. Yo pienso de que es muy distinto cuando una persona, sabiendo que pecó, le es como si nada, o sea, como si no hubiera pasado nada, como que, ah, sí, pequé y no ocurre nada ni nada de eso, y tal vez hasta se ufana tal vez de esa situación. Otra cosa muy distinta es, por ejemplo, personajes, y vuelvo y lo reitero, como el caso de un David y como varios de ellos, hombres de Dios, que cuando sabían que fallaban en algún aspecto, inmediatamente buscaban la manera de poder venir delante de la presencia del Señor, y en ocasiones eran justamente las lágrimas lo que expresaban el dolor de haberle fallado al Señor. Richard, sigamos en esta noche. Gracias. Qué tema tan bonito. Precisamente vemos que la traducción de lloro es penseo. Creo que el pastor una vez nos enseñó esto, que se traduce llorar con gran pesar. Me gustó mucho lo que nos dijo Jairo y las personas que hemos perdido un ser querido. El pensar el que nunca lo vamos a volver a ver, ahí es donde nosotros sentimos ese lloro, ese gran pesar, ¿cierto? El decir, oiga, mi papá falleció y nunca más lo voy a volver a ver, ¿cierto? Ese es un gran pesar. Pero hay otro más grande y fue la, el ejemplo que les di hace 8 días. Recuerda cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, ahí nos damos cuenta que no somos nada delante de Él, ¿cierto? Más bien abrimos los ojos y vemos que estamos pobres, pobres de espíritu, y por ello le damos al Señor todo nuestro ser. Eso es lo que busca Dios, ¿cierto? Pero con esta palabra que hoy nos indica sobre todas estas personas que lloran, bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Pues nosotros vemos que como entregamos ya o llega nuestro Señor Jesucristo y nos limpia los pecados, empezamos nosotros a recordar todas esas fallas, todo lo que hemos hecho en nuestra vida pasada, y ahí es donde empezamos a llorar de una gran manera, de un gran pesar, porque sale de lo más profundo de nuestro corazón el saber que el Señor hizo todo por nosotros y nosotros fallando. Allí es donde nosotros empezamos a llorar, ¿cierto? Y ahí es donde viene esa gran recompensa que es el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿cierto? Allí es donde llega el gran consolador y dice, ánimo, ánimo porque el Señor va a perdonar todos tus pecados, ¿cierto? Es donde empezamos una vida cristiana lo más de bonita con los caminos del Señor, ¿cierto? Hay grandes recompensas, iglesia. Después de un tiempo de prueba, un tiempo de angustia, de ver que muchas veces no tenemos salida, de que hay cosas imposibles, vemos una respuesta de Dios, ¿cierto? Una respuesta a todas esas angustias.
vemos muchas cosas que el Señor a veces nos ponen en pruebas, en donde nos pone como en valles de sombra, en valles difíciles, unos caminos muchas veces que son como complicados andarlos, pero es donde vemos la gran recompensa, en donde muchas veces lloramos por la situación, en muchas veces donde nos duele nuestra alma al ver que, bueno, ¿dónde está el Señor? ¿Cierto? Pero viene la gran recompensa, que es el gran consolador, llena y nos llena del Espíritu Santo, y ahí es donde obtenemos la victoria. Hablando del Señor Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, imagínense ese gran pesar, ese penseo, como es la palabra, cuando él en el monte de Getsemaní, ¿cierto? Le dice al Señor que ojalá pudiese evitar tomar esa copa amarga. Dios mío, imagínense nosotros atravesar por eso, pues claro, eso sí lloraría con lo más profundo de mi corazón, pero mira que el Señor recibió el gran galardón, ¿cierto? Por ello la palabra dice ahí en el capítulo, ¿qué? 5, en donde dice, bienaventurados los que lloran, porque ¿qué? Recibirán consolación. Esa es la meta más hermosa. Iglesia, todas estas pruebas, todas estas cosas que pasamos no van a quedar en vano. Tenlo por seguro que el Señor si dice algo, de verdad, eh, Él lo hará, ¿cierto? En el mundo, en el mundo muchos dicen, estoy feliz, no necesito llorar, no necesito de nada porque lo tengo todo. Y buscan esa felicidad. ¿En qué lo ofrece el mundo? ¿Qué ofrece? Malas amistades, fiestas, alcohol, drogas, ¿cierto? Pero lo que pasa es que esas cosas son como unos placeres temporales, como unos alegrías temporales, ¿cierto? Falso para poder engañar al mundo. Pero realmente el verdadero consuelo para cada uno de nosotros, iglesia, se encuentra en dónde? En que nosotros pasemos pruebas y nos duela de que estamos fallando al Señor, ¿cierto? Y estamos dolidos por los pecados. Allí es donde nuevamente el Espíritu Santo llena nuestra, nuestro ser, ¿cierto? Y todo este lloro y todas estas cosas, Dios nos dará la victoria como tal. Entonces, iglesia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que pasamos pruebas, bienaventurados los que el Señor lloramos nuestros seres queridos y sean bienaventurados porque ya están con el Señor, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, Dios en esta afirmación cumple sus promesas en donde nos da eh, ese, esa gran promesa de que seremos llenos del Espíritu Santo. Esa sí es la mayor gran regalo que nos da, el gran consolador. ¿Cuál? El Espíritu Santo, pastor. En la escritura, mucho más adelante, por allá en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, mire que ya pasé del Antiguo Testamento en el comienzo, cuando hablé de lo que fue Moisés, ya voy en el Nuevo, en las cartas que son escritas por Pablo. Pero en una de ellas, específicamente en Gálatas, se habla, en Gálatas 5:22, se habla de lo que es los frutos del Espíritu Santo, ¿recuerdan? De que es una de las cosas que incluso en algunos momentos también recuerdo que en algunos estudios lo hemos tocado tangencialmente y tal vez en algunas prédicas un poco ya más a profundidad. Pero se mencionan dentro de esos frutos del Espíritu Santo aspectos tales como el amor, la fe, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, el dominio propio, la paz, la paciencia y el gozo. Eso vendría siendo los frutos del Espíritu Santo que, vuelvo y lo reitero, son escritos y dados
por Pablo en el libro, en la carta de Gálatas. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que si usted lo coteja con el Sermón del Monte, perfectamente coinciden. Porque si usted mira en el caso de los pobres de espíritu, los que necesitan de que el espíritu llene esa pobreza espiritual, pues está haciendo alusión claramente al tema del amor. Estos que hemos hablado, como el caso de los que lloran, pues hacen alusión a la fe. Justamente eso que mencionan mis dos hermanos en el caso de la pérdida de un ser querido y demás, pues justamente lo que nosotros nos mantiene viva esa esperanza de que en algún momento nos reencontraremos o los veremos en una patria celestial y en un ambiente muy diferente, pues es la fe. E incluso cuando se mencionan los mansos o los de que necesitan o que tienen hambre de justicia, pues claramente se menciona lo que es la mansedumbre, la bondad. Y los misericordiosos, pues tienen que tener algún tipo de alusión con la benignidad. Y los pacificadores, pues ni hablar, hablan de la paz. Y los perseguidos, pues obviamente de paciencia. Y los vituperados a causa de Jesús, pues obviamente hacen alusión a la paz. Mire cómo los frutos del Espíritu Santo en este Sermón del Monte ya están siendo tocados por Jesús. Ese discurso que más adelante daría Pablo, aquí ya se está dando cumplimiento de cada uno de esos frutos. Copastor. Sin embargo, dese cuenta de que a pesar de uno recibir esos dones espirituales, el sufrimiento tiene que estar presente y una de esas evidencias es nuestro Señor Jesús. Por eso Él mismo vino a hacerse hombre, para experimentar esas cosas. Uno diría, ¿quién más que Jesús de Nazaret que no haya sido lleno del Espíritu Santo? Uno diría, pues entonces Él no tendría que sufrir de nada, porque imagínese, el Espíritu Santo trae gozo, trae paz, trae esto. Y el Señor Jesús, ¿qué sintió cuando estaba en la tierra? Él tuvo angustia, tuvo dolor, tuvo hasta malos momentos de ira. Recuerde cuando llegó allí donde los cambistas y encontró que estaban tomando el templo como una venta cualquiera, ¿no? Entonces dése cuenta cómo si en este mundo, a pesar de que el Espíritu Santo esté sobre cada persona y esos frutos se den en cada persona, sí estamos dentro de, como menciona la Biblia, un valle de sombras donde nosotros tendremos que pasar por esas circunstancias, por esas situaciones. Por eso no es normal que digamos se le venda a la gente, digamos, el hecho de que todo va a estar bien y que usted va a pasar aquí un mundo chévere y esto, de pronto sí, porque las bendiciones del Señor nadie las quita. Pero uno no puede prometerle a la gente que va a pasar en este mundo feliz, como dijo nuestro hermano Ricardo. No es porque todos los días haya francachela, fiesta y lo demás, esa es felicidad. No toda la vida va a pasar así. Habrá momentos en que va a haber tiempos de angustia. Pero lo que nosotros sí, a través de la palabra de Dios, podemos prometerle a todos es que un día, si sus lágrimas no fueron quitadas aquí, el Señor da la promesa que Él limpiará sus lágrimas. Será consolado un día. El llanto es reflejo de un sufrimiento, imagínense, grandísimo en este mundo. Tanto es así que en la Biblia cuando se compara el infierno, ustedes recuerdan allí cuando el Señor menciona que las personas van a ir al infierno, ¿cómo menciona que es el infierno? Le dice a la gente, porque allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces den cuenta que el lloro es una significancia de un dolor terrible, grande. Y eso es lo que nosotros hemos venido a pasar dentro de este mundo. Un dolor muy grande, pero un dolor que puede ser muy complaciente cuando estemos un día en la presencia del Señor. Otro de los aspectos que se menciona dentro de las características de estas bienaventuranzas es la mansedumbre, ¿no? Uh-huh. Que en ocasiones no es de pronto bien interpretada por algunas personas. Y es bien particular analizar aspectos como estos. Realmente, ¿qué vendría siendo específicamente ese término mansedumbre, cierto? En ocasiones se confunde con el hecho de que yo debo permitir absolutamente todo, ¿cierto? O es decir, que prácticamente yo no tenga como criterio ni voluntad en algunos aspectos. O sea, se hace alusión a que una persona que tiene mansedumbre o que es mansa,
hace alusiones a ese tipo de persona que lo pueden manipular, que lo pueden mover, y no es porque justamente tomando la referencia que pues nos dice el copastor de que justamente estas características que se mencionan en el sermón de las bienaventuranzas se ven perfectamente reflejadas en un hombre como Jesús, pues recordemos que si bien es cierto, Jesús era un hombre manso, ¿cierto? Porque incluso permitió de que fuera castigado, de que fuera llevado ante la corte y fuera escupido y en fin, cantidad de cosas. Era un hombre que tenía de todos modos criterios, ¿cierto? Porque habían cosas que para él no eran negociables. Por ejemplo, cuando justamente saca a estas personas que estaban en el templo haciendo cosas inapropiadas, ahí se le notó el carácter y la postura directamente a Jesús. Entonces mire cómo una cosa no va en contravía de la otra, ¿cierto? Entonces, la mansedumbre, si bien es cierto, en algunos casos, sí, es de pronto permitir que a causa del Señor tal vez hasta nos insulten o nos traten mal o lo que sea, pero no es perder el carácter en algunos casos y permitir de que seamos vulnerables en otros aspectos. Richard. Permítame, Richard, me adelanto un poquito. Es que hablando de eso, de lo que menciona ahí el pastor acerca de lo que es la mansedumbre, yo tengo aquí la definición que saqué de Wikipedia. No sé si por allí ustedes también la tengan, pero yo la voy a leer porque es que me da curiosidad, ¿no? Cómo lo definen allá. Dice, vea, manso, que es sosegado, tranquilo o apacible. Es una cualidad o una condición, mire lo que dice, de pobreza temperamental y de personalidad. Vea cómo lo mencionan allí. Pobreza, pobreza temperamental y de personalidad. Y sigue diciendo, en nuestro mundo se cataloga a un manso como una persona de carácter débil, que no tiene autoridad, que le falta liderazgo e inclusive llega a ser poco productiva. Dese cuenta cómo definen una palabra, una persona que es mansa, ¿no? Una definición totalmente contraria, o bueno, no contraria, digamos un poco distinta a lo que se puede encontrar en la Biblia. Vamos a mirar ahorita esto del término manso con algunos personajes como Jesucristo. Vamos a ver nuestro hermano Ricardo que nos habla respecto a esto. Interesante esa palabra. La palabra manso proviene del griego praus. No sé si también está en Wikipedia. Praus, que se traduce humildad, ¿cierto? Hay muchas versiones, pero imagínense que en Grecia, en los tiempos de Jesús, esta palabra, o sea, me pareció curioso esa definición, Jairito, en donde dice que los griegos en tiempos de Jesús era una expresión más bien que se utilizaba para decirle a la persona que era cobarde o que era inferior, Será como un ¿cierto? término despectivo, ¿no? Contra otros. Despectivo, era terrible. Entonces, precisamente en ese tiempo de Yeshua, a nadie le gustaba ser llamado humilde, ser llamado manso, ¿cierto? Ahora, sin embargo, viene el tiempo de Jesús donde y la introduce como una de las más grandes virtudes, ¿cierto? ¿Para qué? Para cada uno de nosotros. ¿Qué dice precisamente en el Salmo 37:11? Dice, pero los mansos heredarán la tierra y qué? Y se recrearán con abundancia de paz, ¿cierto? Ahora miremos lo que dice en el hebreo, ¿cierto? Recuerde que eso fue en Grecia. En Grecia esa palabra nada que ver, o sea, esos eran más bien de la alta, ¿no? A mí no me diga manso ni humilde, nada de eso. Ahora en la palabra hebreo, la palabra manso es aná, ¿cierto? Que se refiere es ahora a los afligidos y desposeídos. ¿Qué significa esto? Que todas las personas que eran así tienen como su única esperanza esperar en Dios. Entonces, en los tiempos de Jesús eran muchas personas desposeídas, muchos afligidos.
¿cierto? ¿Por qué? Recuerden quién eran los que mandaban ahí, eran los romanos, eran las personas malvadas, los rom de todo lo que fue Israel en ese entonces, ¿cierto? Recuerde que de una u otra manera respetaban era a los líderes religiosos, pero porque ellos también estaban dentro de la política, ¿cierto? Pero en sí, los romanos sacaban provecho de eso. Entonces, precisamente llega Jesús y dice, bienaventurados a estos, ¿cierto? Que la sociedad los está llamando desposeídos y desgraciados, puedo decirlo, ¿cierto? Entonces, dice, gracias a todas estas personas que están afligidas, que están sufriendo todas estas cosas, ellos recibirán la tierra por heredad, ¿cierto? Entonces, una vez Yeshua contrasta la realidad de todos nosotros al decir que los únicos que tienen una verdadera herencia son quienes, aquellos que a los ojos de la humanidad son pobres y desposeídos. Mire tan hermoso lo que es la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces los ricos y poderosos pueden llamarse dichosos. Mire cómo es el juego de palabras, ¿cierto? Porque creen que tienen todo, tienen su existencia segura, pueden vivir bien, pueden creerse en el dueño de todo el mundo. ¿Lo tienen todo? Claro que sí. Pero mira lo que es el Señor, lo que dice. Los verdaderos dichosos son los que mansos, los que esperan en Dios su herencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí vemos que el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros seamos ¿qué? Mansos, humildes, sencillos. Hay muchas personas que vemos que en varias sectas religiosas dicen, yo ya me gané el cielo porque soy manso, porque soy humilde, pero no se dan cuenta que ahí ya la están embarrando porque hay como mucho orgullo en su corazón, ¿cierto? Es tremendo lo que uno debe tener cuidado con ello. El único que nos da esa humildad, nos da esa sencillez, nos da esa mansedumbre, es el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos humillarnos ante Él para de verdad recibir esa mansedumbre de corazón. ¿Vale, pastor? Y bueno, y aspectos, por ejemplo, como el que tú mencionas en el caso de la humildad, miren las interpretaciones tan equivocadas que se pueden dar en un determinado momento. Porque, por ejemplo, en el caso de algunas comunidades católicas, las personas humildes tienen que ver, básicamente es, o los ubican muy cercanamente es a las personas que son pobres, ¿sí? Entonces, por eso existen comunidades o votos como votos de pobreza o cosas como esas, supuestamente porque entre más pobre, esa persona es más humilde y al ser más humilde, pues entonces es más cercana a Dios, supuestamente. Entonces, por ejemplo, cosas como esas son mal direccionadas. Ahora, vamos al otro extremo, ¿no? A lo que hoy en día se predica en la gran cantidad de iglesias. Y un hijo de Dios no puede ser pobre o no puede vivir en humildad, ¿cierto? Porque entonces Dios no está ahí, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en esa situación. Entonces, siempre como se dice, los extremos son dañinos y son malignos y las interpretaciones en ese sentido tiene uno que analizarlas, obviamente con la guía y la dirección del Espíritu Santo, para realmente encontrar puntos intermedios y que son lógicos. Justamente lo que hizo, por ejemplo, el caso del copastor, hablando de esa definición de Wikipedia, dice que es una persona sin carácter. Hombre, ¿cómo puedo yo pensar que es una persona sin carácter? Por ejemplo, un personaje como Pablo, ¿sí? O sea, tendría de entradita que pensar que entonces Pablo es una persona que no tuvo, por ejemplo, entonces esta condición, ¿cierto? Porque Pablo si algo tenía era carácter. O sea, ese hombre justamente no se dejaba
prácticamente de nadie y en las cosas del Señor él no era que las negociara. O sea, él iba hasta sus últimas consecuencias. Más sin embargo, obviamente sí puedo entender que era una persona con mucha mansedumbre, porque inclusive el día que tuvo que presentarse dentro de la corte y delante inclusive del César, recuerde usted que inclusive estuvo a punto prácticamente de que el César en ese momento fuera convertido al cristianismo, pero justamente una de las cosas que encontramos ahí es que si algo lo caracterizó en ese momento puntualmente a Pablo en ese y en otros momentos, como por ejemplo cuando le dieron latigazos, cuando fue colocado en los calabozos y todo eso, fue precisamente la mansedumbre, el ser manso. Recuerde usted que él inclusive había sido prácticamente como casi que un soldado romano en algún momento, o sea que obviamente su condición en ese sentido seguramente no era fácil de manejar en cuanto a sus temas de carácter. Recuerde usted que inclusive antes de convertirse al Señor, una de las cosas que se cuenta es de que varios de los hombres que siguieron en ese momento la doctrina de los apóstoles murieron inclusive a los pies del mismo Pablo. Entonces era un hombre que tenía un carácter, ¿cierto? Más sin embargo, más adelante, cuando ya el Espíritu Santo hace una obra, ese carácter como tal no es que sea transformado en el sentido de que todo lo permita, sino que sigue vivo, digamos, dependiendo en este caso ya lo que es el Evangelio, pero eso sí, de todas maneras, la mansedumbre apareció en algunos momentos cuando tuvo que mostrar lo que era la parte ya directamente de Cristo en la vida de él. Copastor. El hermano Ricardo hace una afirmación que se centra muy bien acerca de lo que es esto de la mansedumbre. Porque si tomamos los ejemplos que menciona, ya le digo, algunos textos por allí, cuando se menciona la mansedumbre se mencionan, por ejemplo, animalitos como un perro. Cuando un perro se le dice que es manso, pues cuando el perrito no ataca, lo llevan para todos lados, le pegan y él no protesta, sino sigue siendo amigo del que lo golpeó. Lo mismo pasa con un corderito. Si lo llevan hacia donde él quieran llevarlo, él camina simplemente. Es decir, entonces, ahí es cuando tildan que, por ejemplo, ese tipo de animales son mansos. Y por eso toman esa definición que manso es una persona, o en el caso de los seres humanos, que es una persona que se deja dominar, que no puede tener un carácter para ciertas cosas, que no tiene autoridad, que no lleva liderazgo. Pero exactamente, creo que mi hermano Ricardo hace perfectamente el corte. En la palabra de Dios el término manso toma un valor bien distinto, porque ya no pasa a ser como un defecto o algo que está, digamos, no tan fuerte, tan cimentado dentro del ser humano, sino que pasa a ser casi que una virtud, ¿no? Dentro de las personas, el hecho de ser manso, tener un espíritu manso. No solamente lo que menciona el pastor acerca de Pablo, eh, y del mismo Señor Jesús, que como lo menciona allí nuestro hermano Ricardo en Mateo 11:29, cuando él mismo se declara que él es manso. Y uno puede sí sentir que el Señor era una persona muy amorosa, muy lo que sea, pero era de un personaje de un carácter fuerte. Una vez que los guiaba y se hacía lo que él decía, es porque tenía un carácter de todos modos fuerte. Otro personaje que hay en la Biblia y que se menciona así es Moisés. Moisés, yo me lo imagino, él no podía tener un carácter pusilánime. Es más, él lo demuestra cuando baja con las tablas de la ley desde el monte. Recuerde la reacción que él tuvo. Uno no puede decir que una persona mansa va a reaccionar en esa forma como él lo hizo. Dirigir un ejército como de 3 o 4 millones de personas como habla la palabra del Señor, eso no es fácil, eso no lo hace cualquiera, eso no lo hace una persona que tiene un carácter pusilánime, eso tiene que ser una persona de un carácter fuerte que sepa hacerse obedecer de muchas personas, de saber dar órdenes, de saber dirigir, y durante 40 años él estuvo con un grupo allí llevándolos a mano de fuerte, es decir, entonces él no se podría catalogar como una persona mansa. Sin embargo, mire que en el libro de los Números capítulo 12 versículo 3 dice: Moisés
era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Imagínense qué definición que da allí la palabra de Dios. Era el hombre más manso entre todos los mansos de la tierra. Y uno dice, ¿cómo entonces un hombre siendo así se supone que con un carácter pusilánime vaya a ser un jefe? Entonces sí, la palabra del Señor da un sentido completamente distinto a lo que es un espíritu de mansedumbre. Yo encontré por allí que en la palabra de Dios, manso significa es tener un espíritu apacible con un dominio propio que solo recibe a Dios a través del Espíritu Santo. Es decir, una persona mansa espiritualmente es una persona que se deja guiar de Dios a través de los caminos de Dios. Pero eso no quiere decir ni que su carácter, ni que su verdad, ni que su palabra vayan a ser pisoteados. Es decir, una persona seguirá teniendo su nivel como ser humano en lo alto, pero el hecho de que sea manso no significa que se le quiten esos derechos. Manso significa estar condicionado y aceptando lo que son los mandamientos del Señor. Bueno, luego habla de los que tienen hambre y sed de justicia. Uh -huh. Bueno, y si eso lo trajéramos al día de hoy, esto sí vendría siendo bien polémico, porque es que como finalmente, eh, bueno, obviamente aquí habría que separar dos aspectos, lógicamente. El primero, obviamente, de las personas que son creyentes y que conocen específicamente qué es lo que le gusta y qué no le gusta al Señor. Y obviamente las personas que no tienen, lógicamente, la visión de Cristo y mucho menos conocen el tema de las Escrituras. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque justamente como la misma Escritura dice, en los últimos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Entonces, hoy en día, digamos, se habla mucho de derechos, se habla mucho de que las personas eh, tienen que tener derecho a manifestar sus cosas a su manera, de la forma como ellos lo ven que es correcto, y que simplemente eso es algo, un argumento válido. Con ello, obviamente, se han apoyado para materializar, digamos, leyes que van indudablemente en contravía, por ejemplo, de lo que es la esencia de Dios y la forma como Dios pues nos dejó cada uno de sus mandatos, y que lógicamente no tiene nada que ver con lo que hoy el día el ser humano ha querido imponer en muchos aspectos. Habría que analizar eso a la hora de mirar lo que es el hambre y sed de justicia. Por eso separé estos dos grupos, porque seguramente que si nosotros hablamos de lo que nosotros conocemos como la justicia de Dios, ¿cierto? Y deseamos la justicia de Dios, pues eso sería ir automáticamente en contravía de lo que hoy en día básicamente es el pensamiento del ser humano. Porque obviamente nosotros nos califican como retrógradas, nos califican inclusive como homofóbicos, nos catalogan como personas que definitivamente no aceptamos a las demás personas por su condición, llámese como se llame, o por sus decisiones, llámense como se llamen, dentro de lo que es la gracia o el calificativo de Dios. Y que más bien por el contrario nosotros nos escudamos en eso para generar cierta discriminación. Entonces, este aspecto sí que vendría siendo polémico si lo aplicáramos al día de hoy. Pero lo interesante es que dice la palabra bienaventurados o benditos, como usted lo quiera tomar, el que anhela esa hambre y sed de justicia. Richard. Veníamos de que en el tiempo de Jesús los romanos estaban en el poder, ¿no? Y pues como en el poder, pues ellos no se dan cuenta de la necesidad que tenía el pueblo judío. Una de esas necesidades del pueblo judío era pues el hambre y la sed. El hambre, pues porque no había muchos productos el cual para comer, ¿cierto? Llegaban los productos, muchas veces eran para los judíos, los rabinos,
los que están dentro de la política, los grandes, ¿cierto? Y pues sed porque vemos que es una zona desértica, entonces pues el agua era un poco limitada. Y si tenían acceso, eran, como les digo, la gente poderosa en ese entonces. Viendo Jesús de que todo su pueblo, con hambre, con sed, ¿cierto? Pero de una u otra manera mansos, con buena mansedumbre, el Señor, ¿qué dice? Oiga, voy a escucharlos, ¿cierto? Y ellos, su pueblo judío, que estaban hambrientos, que estaban sedientos, pero ya no de su necesidad, eh, ¿cómo se le puede llamar? Común, física, ¿cierto? Física. Sino espiritual, sino ya diciendo, Señor, ya necesitamos de justicia contra esto, ¿cierto? Entonces, vemos que ahí es donde separamos las cosas, lo físico con lo espiritual. Y vemos que la verdadera justicia solo puede encontrarse en quién? En Dios. Entonces, gracias a estas cosas, vemos que estamos aceptados por el Señor y vemos que como hay una necesidad ante todas estas cosas que sufrió el pueblo judío, ahí vemos que entre más se ama y se une con el Señor, ahí es donde llega nuevamente la mansedumbre, la bienaventuranza anterior, ahí es donde van a hallar la justicia. Pero esta justicia es solo encontrada en el Señor, ¿cierto? No es lo que uno quiere porque dirá en palabras humanas, en palabras de que un corazón no tenga el Señor, de Señor, lléveselos, mátelos, no sé, haga algo, porque estamos sufriendo hambre y sed a causa de estos romanos, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nos abre el Señor algo que es la justicia divina. Dice en Salmos 119:20, quebrantada está mi alma y desear tus juicios en todo tiempo, ¿cierto? Entonces aquí vemos que solo un corazón quebrantado es capaz de experimentar toda una necesidad grande de justicia de Dios, de nuestro Dios, ¿cierto? Entonces así lo hagan, serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en 5, serán saciados. ¿Listo, pastor? Perdón, hermano Ricardo, yo ahí le hago Dime, Jairito. una interferencia, a ver, ¿tú qué Sí, piensas respecto a esto? Tú hablas allí, digamos que la justicia divina es una justicia espiritual, una justicia de Dios. Pero es que justamente leyendo yo esto y investigando, me encontré en muchos lugares que hacían esa pregunta y decían, muchos de los que no asisten a una iglesia o están en contra de los designios de Dios, dicen que Dios no es justo, que la justicia de Dios no existe y Dios no es justo en este mundo. ¿Por qué? Porque si Dios fuera justo, Él le entregaría al pobre algo para que Él pueda comer y no haría que los ricos fueran más ricos todos los días. Es decir, hay una desigualdad completa dentro de este mundo, dentro de este universo, dentro de la sociedad. Entonces ahí, ¿cómo uno podría decir que existe un Dios justo cuando no entra su mano a mediar dentro de esto? interesante, ¿no? Interesante pregunta y bueno, aquí vemos que la idea no solo es la necesidad de quitar el hambre y la sed, ¿cierto? Vemos que nosotros habrán escogidos, ¿cierto? Y estos escogidos buscarán llenar su alma, hambrienta y sedienta de lo que es, de lo que nada de este mundo puede darle. Muchas veces nosotros vemos que el mundo busca es la riqueza para nunca aguantar hambre, para nunca aguantar sed. Pero lo que Dios pide en sí es que nos llenemos de la justicia de Él para satisfacerla. Pero mira que precisamente aquí en Juan 4:34 dice,
serán también saciados en la vida presente de aquella comida de quien dice el Señor, mi comida es el hacer la voluntad de mi Padre, ¿cierto? La cual es la justicia y aquella agua de todo el que bebiere, que se hará en él una fuente de agua que saltará hasta la vida eterna. Iglesia, muchas veces no vemos un Dios justo porque nuestro mismo pecado nos estamos apartando de él. ¿Por qué las personas, y precisamente el pastor tocó algo, por qué nos ven como homofóbicos? ¿Por qué nos ven como unas personas de que somos como asociales? Es porque entre nosotros más vemos la verdad del Señor, más queremos estar con Él, más nos juntamos, y cuando más nos juntamos, vemos que el pecado está alejando a las personas, ¿cierto? Entonces, todo esto es lo que la gente piensa de decir que es un Dios injusto, entre comillas, es porque el mismo pecado está separando esa relación Dios-hombre. O sea, hoy, si la maldad existe, es por la misma separación del hombre con Dios. Pastor. Es que obviamente me encanta lo que tú planteas, Richard. Me parece estupendo la forma como tú lo das. Es que obviamente siempre habrá que mirar las cosas como las ve un creyente y como las ve una persona que no tiene a Jesús en su corazón. Lógicamente, la persona que no tiene a Cristo y que no entiende las cosas espirituales, le parecerá de que vivimos en una sociedad y en un mundo netamente injusto. E incluso, si uno se va a la misma época de Jesucristo, ¿cierto? En la época en la que él nace, pues es que el pueblo de Israel realmente en ese momento estaba siendo bastante golpeado por el Imperio Romano en ese momento y por los pésimos gobiernos que habían inclusive dentro del mismo Israel. Recuerde usted que Herodes no era que precisamente fuera un gran gobernante en esa época. Y una de las cosas que tenía golpeado justamente a Israel era, por ejemplo, el tema de los impuestos y la forma como eran ultrajados, ya le digo, por parte, digamos, del gobierno de lo que era el César, obviamente del Imperio Romano, y la forma inclusive como eran, inclusive hasta enjuiciados, por no ir muy lejos el caso mismo de lo de Jesús, la manera como eran puestos en expiación ahí delante de los demás, para vergüenza, digamos. O sea, era indudablemente que un gobierno bien fuerte en ese sentido. Y pues, ¿qué más que en ese momento, obviamente, decir, sí, qué injusticia, y máxime siendo el mismo pueblo elegido por parte de Dios? O sea, me refiero a Israel. Pero, reitero, me encanta lo que dice Richard, porque es que en la Biblia siempre vamos a encontrar de que una de las circunstancias por las cuales se daba esa desigualdad y por las cuales se daba justamente de que el pueblo de Israel fuera golpeado a causa de otros pueblos, era por lo que era el pecado. Es que obviamente si todas esas circunstancias la estaban viviendo, era netamente debido a la separación del hombre y en este caso de Israel, específicamente con respecto a lo que Dios había designado precisamente para que el pueblo estuviera bien, estuviera en buenas condiciones y demás. Si eso lo trasladamos hoy en día, pues lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos pretender de que haya una igualdad en varios aspectos cuando hoy en día de lo menos que se habla o lo menos que se busca es justamente de la presencia de Dios? Entonces, si no se busca a Dios, sino solamente para señalamientos y para decir que es un Dios injusto, pero no se le busca, digamos, de todo corazón, como dice la Escritura, pues obviamente viviremos en un mundo completamente desigual, lleno de pecado, lleno de ambigüedades, lleno de cosas que obviamente traerán, obviamente, esa necesidad de buscar justicia y paz para cada una de las personas. Pero es que justamente eso que está mencionando ahí, eso lo usan las personas
de eso de no encontrar justicia dentro de la sociedad, eso lo usan las personas justamente es para no buscar de Dios. Porque ellos dicen, si ese Dios es injusto, ¿para qué vamos a seguir un Dios injusto? Entonces, eso es algo de lo que ellos toman para no seguir a Dios. Obviamente nosotros como personas espirituales lo vamos a entender, pero una persona que obviamente no vive en el espíritu no va a entender esa situación. Otro punto que me encontré por ahí donde ellos mostraban que son cosas que no se entiende acerca de la justicia de Dios. Recordemos, por ejemplo, lo que pasaron los apóstoles al lado del Señor. Ellos caminaron con Él, fueron llamados, lo acompañaron. Incluso cuando Él fue crucificado tuvieron hasta esconderse porque los iban a matar también. Es decir, ellos hicieron un trabajo largo ahí con el Señor y al final no tenían sino una promesa de que de pronto podrían ser salvos si llevaban una vida de ahí en adelante aceptable o buena ante los ojos de Dios. Y dicen, ¿y cómo una persona como el ladrón que está en la cruz, que había cometido no sé cuántas fechorías a través de toda su vida, solo le bastó en un momento decir, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Y el Señor le dice, listo, allá nos vemos. ¿Qué hizo él para merecerse el cielo? Solamente decir una palabra, mientras que los otros trabajaron toda una vida en busca de eso. Entonces ellos por eso dicen, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿O cómo se mide la justicia de Dios? Eso puede pasar hoy en día en una persona. Dice, ¿cómo es posible que un guerrillero por aquí, dicen que Pablo Escobar supuestamente se arrepintió al final, después de haber cometido tantos delitos, tantas fechorías? ¿Qué tal no lo encontremos allá entrando al reino de los cielos? Y una persona que nosotros encontramos dentro de la iglesia de domingo a domingo, y como vimos en alguno de los pasajes y de las enseñanzas anteriores, que decían, Señor, Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre, y ellos no tengan entrada al reino de los cielos. Entonces se preguntan, ¿esa es la justicia de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y ahí hay que convenir entonces que la justicia de Dios es una como se ve y la justicia como la ve el ser humano es otra. Y yo creo que ahí es donde nace un poco la confusión. Justamente, precisamente, para llegar, digamos, a cumplir con ese rol, por ejemplo, de apóstoles, para tomar, por ejemplo, eso como ejemplo, tenían unas condiciones, o sea, no, por eso él eligió, porque seguramente no todas las personas podían cumplir con lo que iba a ser esa carga más adelante de llevar el evangelio. Obviamente eso iba a causar persecución, separación de la familia, aguantar hambre y tal vez morir en las peores condiciones. Pero a mí algo de lo que me impresiona justamente en aspectos, digamos, de la esencia de los apóstoles, es darse cuenta justamente a la hora en que ellos iban a ser, por ejemplo, azotados, encarcelados o muertos inclusive, ¿cuál de ellos, digamos, se quejó en algún momento? Ellos, al contrario, lo tomaron siempre como un honor tener que pasar por ese padecimiento de lo que estaban recibiendo a causa del Señor. Incluso recordemos de que varios de ellos ni siquiera quisieron morir como había sido muerto Jesús porque no se consideraban dignos. O sea, para ellos fue un privilegio, digamos, el hecho de haber sido elegidos y haber tenido que cumplir, digamos, con esas circunstancias que sí, seguramente si uno lo ve desde el punto de vista humano no eran muy bonitas, el hecho de ser azotado, de ser golpeado, de ser escarnecido y de tener que morir en esas consecuencias o de esas maneras, pues sí, obviamente, pero por eso yo siento de que no todos, por ejemplo, pueden cumplir ese rol que cumplieron ellos, porque eran personas que justamente el Señor sí sabía que estaban listas y diseñadas para ello. Bien, el tiempo ha transcurrido y no vamos a terminar en esta noche de hablar de las últimas bienaventuranzas. Creo que esto se nos va a ir para un tercer y último capítulo. Pero sí quiero escucharlos en esta noche en una reflexión final antes de ir cerrando este capítulo del Faro. Richard, ¿algo más que tengas que aportarnos aparte de lo que ya hemos mencionado de este tema
tan interesante, ¿no? En varios aspectos. Mira que pensando, pastor y Jairito, sobre esto de la justicia del Señor, a veces si nosotros llevamos toda una vida recta y podemos mentir, podemos ser salvos o no. Dudas, muchas preguntas de muchas personas que nos escriben, oiga, ¿cómo así que puedo llevar una vida recta y si la embarro, chao? ¿Y cómo puede suceder precisamente ese ejemplo de ladrón que estaba crucificándolo y el Señor lo perdonó todo? Pues, iglesia, de una u otra manera la respuesta es como sencilla, ¿no? Y es donde viene la gracia. Recuerde que la gracia no es porque nosotros la hayamos ganado, no porque nosotros seamos el ser humano más pupi y, y el mejor creado, no la hayamos ganado. No, recuerde que la gracia es algo que el Señor Jesucristo nos regaló, ¿cierto? Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque de ahí también viene la justicia del Señor, ¿cierto? Viene justicia para malvados, viene justicia para los buenos, pero lo bueno de todo es que todo el mundo puede ser salvo y es gracias a lo que hizo el Señor Jesucristo por medio de la cruz. Lastimosamente, o sea bueno, o sea malo, no sé, y son de las preguntas que uno dirá al Señor, Señor Jesús, ¿por qué escogió a 12 discípulos donde toda su vida fueron maltratados, llevando el Evangelio? Fueron escogidos por ti para darnos que como ejemplo de llevar una vida santa, ¿cierto? Pero lo que hacemos es nosotros mismos juzgar a las personas que llevan una vida recta, es juzgar a los que están tratando de hacer las cosas bien para decirles, no, Dios no es justo, ¿cierto? Somos los primeros que juzgamos, somos los primeros que dañamos vidas, somos los primeros que interrogamos todos, sabiendo que el Señor Jesucristo ya nos dio un plan de salvación. Ya que nosotros no lo queramos aceptar o muchas personas no lo quieran aceptar, ya es otra cosa, ¿cierto? Entonces, paz, Jairo, de verdad, a todas estas personas que nos están escuchando y de una u otra manera sienten vergüenza, porque es que pienso que el pecado da vergüenza y sacan siempre como excusas para, para omitir su pecado, ¿cierto? Para decir, no, lo que estoy haciendo está bien y hacen caminatas, hacen paros, hacen un poco de cosas para ver ante la sociedad de que el pecado lo vean como bien, pero hay un Dios que sabe y dice en su sagrada palabra que el pecado es pecado y eso va a tener muchas consecuencias. Así el presidente diga, está bien, ¿cierto? Entonces es fácil de entender eso. Y al respecto de las bienaventuranzas, se presentan, ¿para qué? Para nosotros rendirnos y buscar ante el Señor esa humildad, esa pobreza de espíritu, porque por nosotros mismos es imposible lograrlo, ¿cierto? Nosotros es imposible tener todas esas bienaventuranzas. Entonces Dios nos recuerda una y otra vez que para llegar a esa meta solo lo podemos que alcanzar como con las que vimos, humildad por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Por medio de buscarlo con todo el corazón, iglesia. Entonces, es lindo, es muy lindo este tema en donde vemos que nosotros ante Dios no somos nada. Pero gracias a eso es donde Dios nos levanta y su iglesia será bienaventurada. Bendiciones y muchísimas gracias. Gracias, Richard, también para ti. Feliz descanso en esta noche y gracias por tus apuntes muy interesantes en esta noche. Sí, yo algo de lo que también cavilaba escuchándote, Ricardo, hace un momento, es, hombre, es que entrarse uno en el pensamiento de Dios y es que es muy difícil también, uno entrará
a pensar en la soberanía, cómo actúa el Señor en muchos aspectos es complicado y justamente me recuerda básicamente la palabra que dice de que los pensamientos de nosotros no son ni siquiera cercanos a los pensamientos de Dios, ¿cierto? Uno no conoce en ciertas situaciones o en ciertos momentos, actúa particularmente de cierta forma, ¿no? O sea, dese cuenta de que también hay una promesa o hay una palabra donde dice de que Él no nos dará algo que nosotros no podamos soportar, ¿no? Entonces, mire que no para todos el asunto, digamos, es igual, ¿cierto? Habrá personas, como el caso de los apóstoles, que, que sí, seguramente estaban preparados para adentrarse y para vivir una vida como les tocó vivir, pero pues habrán otras personas que simplemente si el Señor no los llama casi que en su último momento a su presencia, a lo mejor, tal vez a la menor circunstancia, tal vez se apartarían del camino del Señor. Copastor, en esta noche, reflexión final. Mire que una de las cosas que pasa es que la justicia está basada en lo bueno o en lo malo que se haga. Dependiendo de cada situación, cada ser humano va a recibir algo. Eso pasa no solamente en nuestras leyes aquí humanas, sino en las leyes celestiales. ¿Dónde radica la diferencia? Es que las leyes humanas miran la justicia y miran lo bueno y lo malo desde un punto muy lejano a lo que son las celestiales. Entonces, para uno poder comprender cómo es el pensamiento de Dios y cómo es la justicia de Dios, uno tiene que mirar entonces cuáles son los mandatos de Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo para él. Y entonces uno entonces podrá deducir cómo el Señor actúa. Y cuando uno lo ve actuar bajo sus mandamientos, uno se da cuenta, realmente Él es justo, porque está de acuerdo a lo que Él dice. Muy distinto al ser humano, que aquí violamos las leyes todos los días. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, copastor. Igualmente para usted también feliz descanso en esta noche. Y sí, estos son temas que son bien interesantes para poderlos debatir, para poderlos mirar desde diferentes ángulos, para poder sacarle el mejor resultante, el jugo, como dicen por ahí, a temas como estos, pero que son pero bien interesantes y bien bonitos de tocar. Bien, para cada uno de ustedes igualmente les deseo una feliz noche, un feliz descanso y gracias una vez más por haber estado conectados en este capítulo del Faro. Y será como siempre, hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Hasta pronto y bendiciones para todos.